Saludos y buenas tardes, internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión. Nos encontramos en el Salón Candilejas del Hotel Silk Coliseum de la capital de Cantabria, en Santander. Hasta el 25 de mayo pueden ustedes acercarse hasta esta sala expositiva que ha traído hasta Santander un fotógrafo madrileño, Daniel Sánchez Alonso. ¿Cuál es el vivir y cuál es el sentir que ha mostrado a través del papel, a través de la fotografía, en una época en la cual no había quizás inteligencia artificial? Estamos hablando del momento del retrato SMS. ¿Qué momentos aquellos de los años 90? Pues sí, hasta el 25 de mayo en la capital de Cantabria, en Santander, en estas dependencias del Hotel Silk Coliseum, en el Salón Candilejas, esta exposición está abierta. Y lo que podemos hacer seguidamente es hablar con el propio artista, con Daniel Sánchez Alonso, aquí en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión. Bueno, estamos con Daniel Sánchez Alonso en Santander. ¿Qué tal en la capital de Cantabria, Daniel? Fantástico. He desayunado quesada, feliz de la vida. ¿Dónde estamos exactamente? Pues estamos en el antiguo Cine Coliseum, ahora es el Hotel Silk Coliseum. Con lo cual, de alguna manera, pues todos estos actores, actrices y tal, es como que vuelven al cine, de alguna manera. Y bueno, gracias a la iniciativa que tiene el director de este hotel, Daniel, bueno, pues aquí se fomenta mucho evento cultural y tal. Entonces, bueno, le pareció una idea fantástica exponer aquí esta serie de retrato editorial de una época en la que no había teléfonos inteligentes y disfrutábamos mucho más de las noticias, de los dominicales, de las revistas. Se prestaba, digamos, más atención tanto a las fotos como a los artículos. ¿Por qué un título que lleva implícito SMS? Nos sitúa un poco en esa época previa a que existieran los móviles inteligentes, con lo cual vivíamos más desconectados de lo que consideramos ahora, pero en el fondo estábamos mucho más atentos y disfrutábamos mucho más de lo que leíamos, de lo que veíamos, incluso nos comunicábamos mucho más. De ahí que esta exposición, su idea sea compartir con el público y hablar de las historias detrás de estos retratos y esa manera de retratar. Hemos visto a Estopa, hemos visto a Silvia Marsó, hemos visto a Rafael Amargo. ¿Qué más artistas, Daniel? Pues está Alberto Chicote, a raíz de una sesión para la portada del libro de Pesadilla en la cocina, con el maestro Reverendo, que siempre acompañó al Gran Wyoming en sus programas y era un grandísimo músico, y le retraté en bata, como él decía que se sentaba a estudiar música en su casa. La primera gira con Estopa por Extremadura, cuando la época de la raja de tu falda, pues lo hice para la revista Rolling Stone. Enrique Morente también, que ya falleció, un joven Mario Casas cuando empezaba un nuevo canal de televisión y estaba en una serie que se llamaba precisamente SMS, Victoria Vera, Rafael Amargo. Bueno, pues al final son muchas historias con muchas anécdotas y bueno, pues mi fascinación por retratar la cultura. Daniel, ¿cómo hay que ver una fotografía? ¿Cómo hay que ver un cuadro fotográfico? A veces vamos a una exposición, miramos un cuadro, miramos obras de arte. Antes he estado realizando un paseo. ¿Cómo hay que mirarlo? Primero, disfrutar. Ante todo hay que disfrutar. Y no hay que crearse expectativas ni sentir que tienes que saber más o menos. Cada uno tiene una sensibilidad y bueno, es disfrutar, mirarlo. El retrato tiene mucha psicología. Detrás de cada personaje o de lo que llamamos anónimos, pues hay un montón de datos, de inseguridades, de fortalezas,
Bueno, y entonces los retratados, pues hay gente, actores o cómicos que parecen divertidísimos subidos a un escenario y luego son súper introvertidos. Entonces ahí juega mucho esa psicología. Políticos, pues lo mismo. Detrás de esa coraza que muestran, luego hay inseguridades y eso el retratista, yo por lo menos, lo percibo. ¿Cómo se escoge a un artista para hacerle una fotografía? ¿Qué proceso se lleva, Daniel? Bueno, en esta época, cuando retrataba muchísimo para medios como El País Semanal, como Vanity Fair, Yodona, etc., bueno, pues son encargos. Entonces hay una parte de adrenalina en la que no había mucho tiempo. Te encargaban con un día o con 3 días de antelación, ibas y bueno, preparabas previamente un poco quién era ese personaje o lo que sabías de ese personaje o el momento de ese personaje, tanto si era político y estaba en pre-campaña, si era una actriz que estaba presentando una película, etc. Y luego a partir de ahí te formas una idea en base a lo que el medio quiere, pero también poner una mirada de autor. Una visión de cómo tú ves a ese personaje, ¿no? Siempre digo que me gusta la ironía y el humor, siempre en su justa medida y acorde al contexto. Y luego tratar de traspasar al personaje que caiga esa careta y llegar un poco más adentro. ¿Hay artistas a los que no les gusta que les fotografíen? Hay mucha gente y muchos artistas que lo pasan mal. Entonces ahí es labor del fotógrafo, del retratista, hacerles sentir cómodos, también que confíen. Yo siempre digo que hacer un retrato es como sentarse a tomar un café, como conversar. Entonces tiene que haber ese clima. Si son unas fotos más, digamos, más alocadas o con mucha más acción, pues jugamos a eso, a divertirnos, a movernos. Si son más pausadas, pues es un clima más de conversación, pero al final es crear esa atmósfera. Y luego tú conseguir sacar ese algo que el personaje por sí mismo quizás no te sabe dar, porque cuando la gente se pone delante de una ventana de luz y tal, de repente se quedan rígidos muchos de ellos. Tienes al lado una fotografía de un dúo español que ha sido recientemente noticia incluso con los Reyes de España. Cuéntanos, ¿cómo se hizo esa imagen? Pues esta es una sesión de retrato que hice poco después de irme con ellos, con Estopa, en su primera gira, con el tema que les hizo famosos, La raja de tu falda, por Extremadura. Esto fue un encargo que tuve para la revista Rolling Stone. Y bueno, durante la gira les hice retratos, por ejemplo, justo detrás del escenario, nada más terminar el concierto, todo eufóricos. Coincidí con ellos en varias ocasiones después y esto fue una sesión casi improvisada en casa de un amigo y bueno, les hice estos retratos. Entonces, bueno, ellos siempre son así de naturales, tienen ese punto travieso, gamberro y tal, y de ahí esa anécdota con los Reyes donde se muestran pues muy sencillos, muy normales. ¿Quién es más difícil de fotografiar, un hombre o una mujer? Pues depende un poco de las inseguridades o de la persona en cada momento. Las mujeres, siempre ha habido esa presión social, ¿no?, por la belleza, sobre todo a partir de cierta edad, pero a mí lo que me interesa es esa belleza natural, donde el alto porcentaje de ese retrato lo lleve la personalidad y lo que tiene que contar esa mujer o ese hombre. Entonces, bueno, para mí todo es un reto y todo me lo planteo de manera divertida. Eso sí, al final siempre está ahí el reto de el solo sé que no sé nada. Cuanta más experiencia vas adquiriendo, mayor es el reto que te pones, ¿no? Y de los que vemos aquí, de los artistas y de las imágenes que has traído hasta Santander, ¿cuál es la que más te ha costado o que tenga alguna anécdota especial? Pues anécdota, por ejemplo, una foto doble que hay de Antonio Carmona, que le hice en años ya posteriores, son de los últimos retratos de los últimos años que hay en esta exposición.
Antonio Carbona había estado bastante enfermo, bastante delicado, hospitalizado, y entonces le hice unos retratos en su casa, en el Paseo Pintor Rosales. Y ese día estaba nevando bastante, entonces le pedí bajar a la nieve, a la calle, y bueno, se resistió, ¿no? Porque decía que, bueno, que tenía que tener cuidado y tal. Me dijo, solo un minuto. Bueno, pues bajamos un minuto y en un minuto resolví un par de retratos que además me gustan mucho. También, por ejemplo, me he acordado del retrato de REM, del grupo REM, que vinieron a España, les hice fotos por la mañana en un hotel, luego por la tarde dieron un pequeño concierto y pedí al manager hacerle unos retratos al grupo. Esperé 15 minutos en un pasillo pensando que igual saldrían por otra puerta y se irían, pero salieron y me dieron 25 segundos. 25 segundos, yo tenía la cámara preparada, hice 5 disparos, 5 fotogramas y ahí está el retrato. Y bueno, la imagen que le gustaría hacer a Daniel Sánchez Alonso, ¿cuál es? Pues la siguiente, sigo con ese interés por el retrato editorial, que al final es el retrato de la cultura, de la actualidad. Filósofos, actrices, músicos, políticos, he hecho mujeres políticas, Cospedal, Soraya, Manuela Carmena, etc. Ahora no considero que tengan el mismo interés o el mismo saber estar los políticos que tenían antes, pero sigue habiendo muchos personajes y quizá ahora tengo mucho interés por la filosofía, por gente que fomenta mucho la cultura, con lo cual sigo abierto a conversar y a tomar ese café y a retratarles. Cuéntanos qué diferencia puede haber o cómo lo ves tú, la gente se lo estará preguntando, entre el fotógrafo que está trabajando a diario, que está en un periódico o está en algún periódico digital de prensa, de papel o demás, aquel fotógrafo que es un artista, como es tu caso, y el paparazzi. ¿Cuál es la diferencia de esos tres? Bueno, el paparazzi, yo siempre decía que para ser paparazzi prefería estar en un obrador haciendo merengues en serie, respecto a ese romper la intimidad, ¿no? de meterte en la intimidad de las personas. No me ha interesado ese tipo de fotografía. Sí que he hecho fotografía, retrato editorial para dominicales, para revistas femeninas, etcétera, pero he hecho muchos temas también sociales y reportajes de todo tipo. Y aunque no he hecho fotografía, digamos, de papel diario, pero dentro de ese reportaje también me gusta la inmediatez, que también hay una parte en mi fotografía, mi trabajo personal de autor, esa inmediatez, esa fotografía de calle que se dice ahora, donde tienes que tener un ojo ágil y encontrar el instante que cuenta una historia. Entonces va muy parejo. Eso sí, hay fotógrafos, fotoperiodistas, que son fotógrafos de diario, que hacen muy bien su trabajo, pero no tienen esa inquietud más allá de una obra personal y viceversa. Entonces, bueno, hay como una gama de grises en todo eso. Un par de cuestiones ya solamente para concluir. ¿Eres partidario de que, por ejemplo, la familia real sea fotografiada por fotógrafos o profesionales extranjeros? Bueno, entiendo esa categoría que una fotógrafa como Annie Leibovitz, que retrató años atrás a la reina de Inglaterra, entiendo que quieran hacerse un retrato así. No me parece mal, siempre y cuando también se apueste por el producto nacional. Es decir, aquí en este país tenemos una larga historia de fotógrafos retratistas y fotógrafos que han contado la historia de nuestro país de manera fantástica. Y yo creo que si miramos hacia adentro tenemos un gran producto, tenemos grandes profesionales y gran historia de la fotografía. Entonces, bueno, lo han hecho con otras fotógrafas españolas en años anteriores y realmente, se lo digo a mi mujer, me interesaría retratar a la familia real, porque forman parte de la sociedad y forman parte de nuestra historia. Con lo cual, para mí es un reto que en cualquier momento
les mando una carta y se lo solicito, y me encantaría. El asunto es que ellos quieran, claro. Sí, pero el no ya lo tengo, entonces, no sé, es una fascinación que tengo por retratar. Esto es una huella, una parte de la historia. No que yo vaya a hacer historia, pero bueno, si esto es compartir con el público momentos, anécdotas y personajes con sus historias, pues fantástico, la fotografía es compartir. Muy bien, también. Lo que es importante también es el nombre de la sala, Candilejas. La sala Candilejas, exactamente, sí. Esta es una sala que da justo aquí a la fachada principal y bueno, pues es un espacio fantástico. Aquí en el Hotel Silken Coliseum la verdad es que fomentan muchos eventos culturales y eso es muy de agradecer, y que abran espacios a la fotografía todavía más. Daniel, un mensaje para el espectador que quiera venir y quiere llevarse un recuerdo. Pues lo primero es venir a disfrutar, a deleitarse, a intentar seguir el juego de recordar o adivinar quiénes son los personajes. Luego todas estas fotografías, estas obras están a la venta en ediciones limitadas, pero también tienen unas tarjetas postales que se le ocurrió a mi hijo y que por detrás pueden dedicar y enviar por correo a su mejor amigo, a alguien con quien se acuerden a raíz de uno de los personajes. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel, y aquí estaremos pendientes hasta el 25 de mayo. Muchas gracias.